Bienvenidos. Nosotros, lo que es nosotros, venimos de regiones más allá de los sentidos. Somos ángeles para unos, demonios para otros. Vamos a hablar hoy de Hellraiser, de las dos primeras películas, de la saga y de la historia original de Clive Barker. Buenas, Iván. Hola David, gracias por cruzar las puertas, en cuya entrada pone abandona toda esperanza al cruzar estas puertas. Concretamente, ¿de qué nivel del infierno estamos hablando? No, este infierno no tiene niveles. De hecho, este infierno es un laberinto. Es un laberinto que sigue una geometría diferente, una geometría distinta a la euclidiana. Sí, pero ten en cuenta que hay un nivel del infierno, que es el nivel del deseo, la carne. Sí, Son uno de los diferentes infiernos, hay varios infiernos. Este sería ese infierno realmente, ¿no? sí, el infierno de la carne y del deseo, sí, donde el placer y el dolor se entremezclan, pero acaba predominando acaba predominando el primero sobre el último, aunque el término de placer ellos lo entienden de otra forma distinta como lo entendemos nosotros. Sí. Además voy a añadir una cita del Marqués de Sade. No hay placer sin dolor y no hay dolor sin placer. Vaya, este hombre tenía reflexiones profundas, pero en esta cita no se le ocurrió demasiado, ¿eh? Hombre, si él no estuvo en este infierno, creo que estuvo muy influenciado por el deseo. Sí. De hecho, en la novela corta original en la que se basa Hellraiser, hay una referencia a que uno de los caminos del infierno es a través de un código oculto en una de las obras del Marqués de Sade. Mm, interesante. ¿De qué año es el texto original? Porque la película es del 87, pero vamos al texto original, porque creo que todo el mundo conocerá la película, pero nadie conocerá el texto original. Así que, Eh, el texto original se publicó por entregas en una revista. Era principios de los 80. No sabría ahora precisar exactamente. Ponle 81, 82, por ahí. sí que es una obra que... Es una novela corta de unas ciento y poco páginas. Y el título original suyo era The Hellbound Heart, que tiene una difícil traducción en castellano. La traducción sería algo así como el corazón encadenado al infierno o condenado. Es que Hellbound es un término que difícilmente... Hellbound hace referencia a aquellos que están condenados en el infierno. Se puede traducir como condenado, pero claro, condenado es más genérico, mientras que Hellbound hace referencia a los que están en el infierno. Fíjate, Podríamos incluso crear una nueva palabra, porque es algo similar a Hellbound, es como Earthbound. Earthbound es errabundo, errabundo porque erra por la earth es tierra, errabundo. Pues entonces Hellbound podría ser infiernobundo, en cierta forma. ¿quienes están en el infierno qué son? ¿Pecadores o penitentes? Las dos cosas. No se puede entrar al infierno si... Eso es la teología cristiana, claro. Este infierno no es exactamente el de la teología cristiana, aunque constantemente juegan un poco con esa ambigüedad. Sí, porque los dameopitas, ¿cómo se pronuncia? Los cenobitas. Es algo un poco cristiano, ¿no? Ya parece. Exacto. Cenobita es un monje que vive en comunidad y de hecho para crear a los cenobitas tengo una entrevista en una revista vieja en la que Clive Barker dice que se inspiró en una orden monástica que practicaba, bueno, que era eh, daba especial énfasis al tema de la autopenitencia, la flagelación y estas cosas. ¿Sabes que hay comunidades de monjes que hacen auténticas orgías sadomasoquistas?
Bueno, si lo quieres llamar así. Hombre, 30 tíos desnudos pegándose con látigos y palos. ¿Cómo lo llamarías tú? Bueno, es que en realidad el tormento religioso espiritual es otra historia diferente. Sé que, bueno, en algunos casos sí puede haber algo de masoquismo encubierto, pero es que en realidad no nace de eso. Es que forma parte de lo que yo he dicho siempre, que son como dos vías de existencia, dos formas de vivir, que las dos han caído en un pecado, en un error, y que hace que una no se entienda con la otra. Una es la vía de la vida normal, convencional, la cual se subdivide en multitud de caminos, cada uno elige el suyo. Pues, la vida del hombre que busca pues, su propio objetivo, su propio destino, y otra es la vía espiritual. Y estas dos vías, estos dos caminos, estas dos formas de vivir, han cometido cada una un error al, que hace que no se entiendan con la otra. La, la vida espiritual ha cometido el error de intentar absorber a los pensándose que son la única vía válida. Esto es tradicional, lo vemos pues en el cristianismo con su afán convertidor, de pensar que, bueno, que es que fuera de la iglesia no hay salvación. Aún hay muchos que lo piensan, ahora ya cada vez menos, por fortuna, pero es esa actitud de eh, esto es lo bueno y es bueno para todos y si es necesario incluso moriríamos para que lo entendierais, pero tenéis que entenderlo. O sea, es la colonización, el intento de colonizar al otro con tus ideas, vaya. Este es como el error del camino espiritual, el error del camino convencional, material, es confundir lo espiritual con la locura. Es demasiado tentador confundir lo espiritual con la locura porque es una forma de vivir y de razonar diferente, porque cuando uno entra en la vía espiritual se modifican las necesidades biológicas. Y entonces el hombre normal, convencional, ve al espiritual y piensa, este tío está chalado. Y también esto, cuando es muy intenso, puede llegar llegar al extremo de que el hombre convencional intenta, el humano convencional intenta eliminar al humano espiritual por percibirlo como una especie de amenaza. Son dos errores, junto con sus aciertos, que hacen que estas dos formas de vivir se enfrenten en ocasiones y no se entiendan. El afán convertidor no está solo en el cristianismo. Tú antes de que empezáramos me comentabas que vas al templo budista y últimamente te están invitando a quedarte y a ser uno de ellos. Sí, sí, ya me han dicho un par de veces si no me quería quedar a las reuniones y yo, no, no, gracias. No, no es que lo menosprecie, Ya. Pues pero esto lo decía a cuento de, toda esta parrafada la he dicho a cuento de lo que decías del masoquismo religioso, que puede ser, pues eso, desde el punto de vista convencional se puede confundir con eso, pero tiene en realidad otro sentido. En realidad tiene un sentido así como de separarse del yo, porque porque al final, según algunos místicos que han hablado de ello, se trata de que comprendes que el que sufre no es tu esencia, lo que sufre no es tu esencia, algo así. sí, de hecho, los cenobitas serían una representación de los instintos reprimidos del ser humano. No, los cenobitas en realidad serían otra cosa, los cenobitas serían como una perversión de ese principio. Sí, 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 sí. Bueno, una vez hemos dejado claro esto, la novela empezó a principios de los 80, es una novela corta, de hecho por eso se adaptó también. Yo he visto el texto, de hecho estuve tentado de comprarlo, pero claro, como ya he visto la película, digo, ¿valdrá la pena invertir 10 euros o 9 euros o 15 euros en una novela que ya he visto la película? Bueno, es diferente a la película. Cliff Baker se lanzó a adaptar sus propias películas porque, bueno, él empezó siendo escritor principalmente. Tiene
tiene muchas facetas artísticas. Él siempre que le preguntan prefiere que le consideren algo así como imaginador o fantaseador, porque tiene muchas facetas artísticas. Aparte de, hizo teatro, tuvo una compañía de teatro, hicieron unas cuantas obras en las que estaba un amigo suyo de la infancia, que es Doug Bradley, que luego fue el que interpretó a Pinhead. Sí, es un hombre Y, domina varias disciplinas. sí. Y en realidad él empezó publicando sus relatos y bueno, uno de sus relatos fue adaptado al cine, que fue Rawhide Rex, traducido en España como Rex el hombre lobo o Rex cabeza cruda, que sería una traducción más literal. La adaptaron en película. Cliff Baker escribió el guión y tal, pero luego cuando vio el resultado dijo, es que no reconoció nada. Lo mismo le pasó cuando escribió un guión original para otra película llamada Transmutations. Dijo, pero es que esto no es lo que yo he escrito. Y dijo, la única manera buena de hacerlo, segura, es hacerlo tú mismo. Así que cogió y se puso a adaptar su propia novela corta. Pero lo curioso es que él mismo cambia cosas. Sí. Porque él mismo dice que cuando haces el proceso de hacer una película es diferente del de escribir, y cuando lo haces, pues se te ocurren nuevas ideas que desechan las viejas. Pero por lo menos se asegura de que sea fiel a la esencia de la idea. Entonces, en la novela corta vas a encontrar cosas que no están en la película y algunas cosas que son diferentes. Y bueno, ¿Qué diferencias y eso, has encontrado tú en el texto con respecto a la película? bueno, aparte de diferencias concretas, sobre todo de... Esto no tiene su importancia porque en la película vemos que está protagonizado por una familia. Rory, el hombre, la mujer Julia y la hija Christy. La mujer, Julia, estuvo liada con el hermano de su marido, Frank, un individuo siniestro. Eh, entonces, a Christy no le cae bien su madrastra, por buenas razones. Realmente ella no quiere al marido. Pero en la novela hay una diferencia capital. Christy no es la hija del matrimonio. Christy es una amiga del matrimonio. Concretamente una amiga de Rory, del marido, y está secretamente enamorada de él. Eso por ejemplo. También se dan algunos detalles más de qué fue lo que llevó a Frank a buscar la caja y, y cómo se lo hizo. Bueno, tampoco se entra en muchos detalles, pero se relata un poco la vida de Frank. Sí, porque Fran es un aventurero, realmente. De hecho, me acuerdo en la película cuando consigue la caja, que paga por ella, dice, es suya, y se pira. Y dice él, siempre ha sido suya. Como diciendo, estabas predestinado a Sí, sí, encontrarla. ¿Tú has leído el libro original? sí, lo tengo en casa. ¿Qué nota le pondrías? Tirando a 8, a 8, así, me gustó bastante. Y aunque la película, porque son en lenguajes diferentes, una novela es un lenguaje y una película es otro lenguaje, entonces Clive dijo, bueno, vamos a ver, si quiero adaptarla bien, no puedo ponerla tal cual porque entonces va a ser un coñazo. Ya, pero hay algunas cosas que son adaptaciones, que son cambios que son un poco, no diría arbitrarios, pero un poco sí que se le ocurren a él, porque quizá lo de la hija no era necesario. Ten en cuenta que a lo mejor lo hizo para que casara mejor con la mentalidad de la época. Ya. Hoy en día estamos en una época tan depravada, degenerada, que hasta un incesto en televisión lo veían hasta normal. O sea, pero bueno, ¿quieres añadir algo a la novela antes de que pasemos a la película? Bueno, que es claro que en la novela puedes ver cosas que no ves en la película, como los pensamientos internos de los personajes y tener más claras sus motivaciones. Todo eso en la película lo tienes que adivinar un poco, que se presta a conjeturas, pero aquí queda más claro y meridiano, y además que Baker tiene esa prosa que a veces
te hace una reflexión solo con un par de líneas escritas. Les está contando una escena de acción y a lo mejor en la escena de acción te mete una comparación que te hace pensar, hostia, esto no lo había visto así. ¿Es un buen escritor de terror? Sí, yo creo que sí. Un buen escritor en general, incluso, diría. Vale. Vale, pues vamos al año 1987. Se estrenó Sí. Hellraiser con un presupuesto de risa, $1.000.000, y recaudó, $1.000.000 que no fue lo que se gastó, porque se gastó más. Se les acabó el presupuesto a mitad de rodaje y tuvieron que arreglárselas como pudieron. no con imaginación, y recaudó más de 14 millones. Más de 14, no 14, más de 14. O sea que no llegaron a 15, pero o sea, que para la inversión que hicieron ganaron 13 kilos. Sí, sí, sí. Salió rentable la película. Pues sí. Bueno, señor David, yo tengo que decir, bueno, te lo conté antes, pero lo repito ahora, que esta película la vi por primera vez un domingo por la noche cuando la emitió por primera vez Televisión Española, allá por finales de los 80. Y tengo que decir que me asustó bastante el principio de película cuando ves a cada pincho con esa cosa que te estás girando y los ganchos colgando y están los trocitos de carne en el suelo y empieza a reconstruir la cara de Frank. ¿A ti te gustó ese principio? Claro, claro que sí. Lo cierto es que toda la película... Bueno, es que el problema es que yo no vi... Yo empecé viendo Hellraiser 3. La más mala. Bueno, no miento, hay peores. Bueno, pues siendo la más mala ya me gustó bastante, así que imagínate cuando vi Hellraiser 1. Lo único que me decepcionó es que Pinhead salía poco. Pero bueno, Hellraiser 1 tiene una sordidez y un tono enfermizo muy único, vaya. Y bueno, sí, es que toda la película resulta muy impactante, la forma en la que está hecha y rodada y, y la banda sonora de Christopher Young ayuda mucho a que conectes con ese mundo. Te voy a decir una cosa que me impactó mucho en su momento. Esta película, vemos este detalle tras el desmembramiento, porque ahí lo que ha pasado es que han destrozado al pobre tío. Pero eso no lo sabemos aún. Vemos a cada pincho reconstruyendo la cara y entra a vivir la familia con la nueva mujer, su hija, él. Y ahí tenemos ya el primer flashback de ella, que recuerda cuando le pone los cuernos a su marido con Fran. Sí, sí. Que ya aquí nos están diciendo qué tipo de personalidad tiene la mujer, ¿eh? Debo decir, por cierto, aprovecho para decir una cosa que no tiene relación directa con el tema, pero una vez me encontré un foro llamado misandria.com, que está hecho por hombres paranoicos que se creen que las feministas son todas unas histéricas que los quieren castrar. Están muy mal de la cabeza. Pero encontré en ese foro un hilo dedicado a esta película. Curioso. Y ahí decían que a lo mejor esta película tenía un mensaje pro-masculino y antimujer. Realmente ahí, en ese foro, muchos creen que la mujer es mala en sí misma. Y decían que la Julia, que representa a la mujer tal como es realmente, según ellos, maquiavélica, fría y calculadora, se siente atraída por el hombre fuerte que es Frank y desprecia a su marido porque su marido es débil. Recordemos que hay una escena cuando están haciendo la mudanza en la que Frank se corta una mano y Cae la sangre al suelo. la sangre cae al suelo, él no puede ni mirarla porque le da cosa y va a recurrir a su esposa a que le haga alguna cura y ella vemos que se muestra como impaciente. Se ha acompañado de tapa y plano seguido vemos como la sangre empieza como a hervir y filtrarse en la madera y debajo del suelo falso hay una especie de capullo con corazón que empieza pum 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 pum. Sí. Y es cuando Fran Sí, empieza sí. a construirse. Esa escena es genial, hecha en stop motion, de cómo empieza a generar un esqueleto, generar órganos, pero no se puede completar. Bueno, Sí. cuéntalo tú, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué él no se puede, por qué Fran no puede recompletarse completamente? O sea, puede salir de la... Porque no tiene suficiente sangre. Necesita una cuota de sangre. La sangre que ha absorbido
Es la suficiente como para generar un primer amago de cuerpo. La escena es... vemos como poco a poco absorbe la sangre y con esa sangre se va componiendo. Y vemos como cuando está ya la habitación, el ático, está ya vacío, se han ido todos, sale el esqueleto del suelo y en esa escena suena una sintonía que se ha hecho célebre, que es una especie de vals. Y en la que vemos como poco a poco, primero vemos los brazos saliendo, brazos que son dos palitos, son esqueléticos totales, que luego se doblan y se apoyan en el suelo para levantarse, y cómo se va componiendo poco a poco hasta que al final hace un grito desgarrador, con medio calavera, hecho medio calavera. Y bueno, creo que se da a entender que usa alguna rata que hay por ahí para intentar seguir el proceso, pero necesita más líquido. Sí, porque ¿qué clase de pacto es este? O sea, aquí ya sabemos que le han despedazado. Sí. Entonces, ellos llegan, estos bichos, lo encadenan, los ganchos le cogen y lo han despedazado. Pero ¿qué sentido tiene todo esto? Porque él sabía lo que iba a pasar cuando completa el puzzle. No, por eso has de leer la novela, ahí se explica mejor. Es que digamos que es algo así como que él ha dejado un rastro de sí mismo detrás. Cuando se lo han llevado, él ha dejado un rastro de sí mismo en ese suelo. Si hay ese rastro de él, es suficiente como para que sea el primer ingrediente para poder retornar. Necesita luego algo más material genético, más material carnal. Y llega Rory con su herida, con la sangre goteando por el suelo, quien le da ese material. Y con ese material, porque en realidad vemos que el plano baja al suelo y hay un corazón, pero tal y como lo entiendo yo, a lo mejor lo he entendido mal, este corazón que está latiendo ahí, que quizá es el Hellbound Heart del título de la novela, no está realmente ahí, está como en otro plano, pero lo que permite la conexión con el plano nuestro es eso, la materia, la sangre, porque físicamente no está, o sea, si quitas las tablas del suelo no verás ahí el corazón ese, pero de alguna forma está como en otro lugar. En la película, pues es eso, es físico. Si tú quitas las tablas, parece que está ahí el capullo ese. Sí. Y está que no está. Pero bueno, es lo que te digo, al tener que explicarlo visualmente en otro medio, pues tiene que ser así. Bueno, entonces, Sí. Fran intenta regenerarse y tras comerse unas cuantas ratas se da cuenta de que no puede, necesita más materia. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pasa que, bueno, que tarde o temprano la mujer, alguien se tendría que enterar de que hay un bicho asqueroso en el ático, viviendo en esa casa. Es la mujer. Y es la mujer la que se entera, la Julia, A ver, que cuando le ve, ella aterrorizada dice, ¿pero quién eres? Y entonces él contesta simplemente, Frank. Y dice, pero coño, Frank, ¿cómo has cambiado? Hijo, te has dejado. Ya te decía yo que la gente con la que ibas no te iba a salir bien, no te iba a salir a... Entonces, después de superado el susto inicial y el trauma, cuando ella por fin acepta que realmente eso que hay ahí es Frank, el tío que se tiró hace años, que era hermano de su actual esposo, llegan a una especie de pacto. Él necesita sangre y ella se lo traerá. Entonces, a partir de entonces es cuando Julia se dedica a ir de picos pardos cuando no hay nadie en casa y traerse hombres a los que se liga por ahí. Traerse hombres a los que sube al ático y dice, me gusta hacerlo arriba, les pone esa excusa. Y ahí se encarga el Frank de dar buena cuenta de ellos. Les hace agujeros en el cuello y les introduce los dedos
y absorbe el material, la sangre, y con eso se va rehaciendo, se le va poniendo cada vez más carne, más... Es un proceso lento. Suponemos que doloroso, porque el tío no tiene piel ni nada, está ahí. El actor que interpreta, claro, tuvieron que usar 2 actores para interpretar a Frank. El normal y luego el esquelético. El esquelético era un tío que era casi anoréxico. Y el maquillaje está muy bien hecho, realmente parece un tío esquelético con trozos de carne, de músculo encima y tal. Sí, 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 está muy currado por la fotografía y la atmósfera que crea. A ver, es que, y sí, es que tiene que ser doloroso. O sea, yo no entiendo, o sea, el proceso este de la sorpresa, haces el puzzle, vienen, te despedazan sin explicación, te quedas atrapado en una especie de limbo y puedes volver por accidente. Y a medida que vas absorbiendo materia, te vas regenerando. Claro, pero es que en realidad él no está en... el corazón ese es como si fuera el nexo de unión que queda entre él, donde está en ese momento, cuando lo despedazan los cenobitas, y el mundo nuestro, De los el seres humanos. mundo de los seres humanos. En realidad, él está en ese infierno y está siendo torturado y sometido a esas delicias y exquisiteces que hacen los cenobitas, que no queda muy claro tampoco para qué las hacen ni por qué. Pero Aunque las... él disfruta con ¿Eh? él. Él disfruta con Sí, él. seguro. Bueno, en la continuación se nos dice algo más al respecto. Pero es que, claro, lo que vemos en la escena de Pinhead que recompone la cara, lo que están haciendo es reconstruirle, porque, porque es eso el infierno. O sea, te destruimos y te volvemos a reconstruir para volver a destruirte y así ad infinitum y a la eternidad. Ella luego, Frank luego se lo explica en un momento dado, después de haber matado al primer pringao, que a ella le cuesta mucho, pero bueno, lo consigue y entonces ella le dice, bueno, me prometiste una explicación y entonces él le enseña a ella la caja y ella va como a cogerla y dice, no, no la toques, es peligrosa, abre puertas. Entonces él explica que lo que buscaba era la experiencia definitiva. Esto se explica mejor en la novela. En la novela es diferente. Si me permites que te haga un pequeño spoiler del principio. Por favor, spoiler. Atención a los espectadores, spoiler. Bueno, en la novela Frank tiene un corto diálogo con los cenobitas. El primer capítulo de la novela yo lo leí entero en uno de los especiales de Halloween, estos que hago por la radio. Leí una vez el capítulo primero de Hellraiser. Empieza describiendo a Frank encabezado con el cubo Rubik este satánico, porque en la novela se describe como una especie de caja china, luego más tarde lo cambian en la película. Pero bueno, que es como un rompecabezas y se está rompiendo, pues eso, la cabeza, se está rompiendo la cabeza para resolverlo. Lo que él quiere, lo que le pasa es que está hastiado de todo, ya no le importa nada, lo ha hecho todo, nada le preocupa, nada le da igual, o sea, todo le da igual, incluso es incapaz de suicidarse, no tiene ni voluntad de suicidarse, porque ya le da todo lo mismo, porque dice, si no hay nada por lo que vivir, no hay nada por lo que morir tampoco, un nihilismo absoluto. Pero entonces oye rumores de los cenobitas que otorgan placeres desconocidos y tal y cual. Y entonces él quiere ver qué es eso, al final consigue la caja y bueno, y también hay algunos detalles más, como por ejemplo que es todo un ritual. Por ejemplo, en la novela se especifica que ha cortado unas cuantas palomas, ha cogido unas cuantas palomas y les ha cortado la cabeza. Y las tiene en un rincón los cadáveres, y en otro rincón tiene un recipiente con su propia orina, porque se ve que estos seres requieren de cierta muerte y suciedad, de cierto grado de muerte y suciedad para aparecer. Y cuando finalmente aparecen, tiene un corto diálogo con ellos en el que ellos le dicen más o menos que por qué les ha llamado eh, y él dice me han dicho que sabéis de placer y ellos le dicen no como tú lo entiendes dice pero
pero ¿queréis dármelo? Dice, bueno, pero no hay vuelta atrás, ¿entiendes eso? Dice, mostrádmelo. O sea que ese es el pacto, el que hace con ellos. Más exacto, más o menos. Ellos le avisan y dice tus placeres más queridos, más conocidos no son más que un juego de niños para nosotros. Pero le avisan que para ellos el placer no es lo que entendemos los humanos. ¿Sí? Y entonces se describe entonces, vale, pues te lo damos, desaparecen, y entonces a continuación se describe algo similar a un viaje de una droga muy fuerte que provoca una hipersensibilidad en todos los sentidos. De repente, su ojo es capaz de ver hasta las pequeñas cucarachas que hay en el rincón, hasta los piojos, hasta lo más pequeño. Sus oídos son capaces de oír cualquier sonido en sus propias tripas. Su piel siente hasta la ropa que lleva puesta. Todo multiplicado a por 1000 veces. Y se convierte en algo exasperante, porque no puede con tanto. No puede. Y finalmente termina, y cuando termina está delante de él se describe un monstruo femenino que está sentado sobre un montón de cabezas decapitadas y que le dice, vamos a empezar. Y entonces se da cuenta de que ha cometido un error terrible al abrir la caja. Y lo destrozan. Sí, exacto. Lo destrozan para volverlo a reconstruir, para volverlo a destrozar de 1000 formas creativas. Oh. Bueno, volvamos a la película. ¿Qué pasa cuando él le explica esto a Julia? A ver, que ellos hacen como el trato de que cuando él esté recompuesto se escaparán para no ser encontrados por los cenobitas. Los cenobitas, por cierto, todavía parecen no saber que se les ha escapado Frank. Se ve que no están siempre torturándolo continuamente. A veces le dejarán solo o algo. Por su parte, Christie aparece un personaje extraño en la tienda de Christie tiene una tienda y aparece un personaje extraño que luego tendrá su importancia, que es un mendigo harapiento que tiene la extraña manía de comer insectos. Señor Renfield, ¿no? Sí, sí, sí. Muy inglés. Muy inglés. Bueno, yo recuerdo haber leído en entrevistas de Clive Baker que él decía que le encantaban los vampiros, y he visto fotos de él de los 90, los 80, en los que sale él junto a una montaña de cintas de VHS. Entonces yo estoy seguro de que en esa montaña de cintas de VHS, que hoy día ya serán Blu-rays, DVDs y demás, pues había mucho clásico de la Hammer, seguro. De hecho, hay dos conexiones que me recuerdan a la Hammer. Primero, el personaje de Julia, la actriz, tiene un aire a dama de la Hammer. Y luego el argumento de la búsqueda de placeres más allá de este mundo recuerda un poco al conde Karnstein de la película Drácula y las mellizas, una película de la Hammer que sale un personaje que es el conde Karnstein que también quiere ir más allá de la carne. Cierto. Con Peter Cushing, ¿verdad? Sí, Peter Cushing. Y él está viendo una especie de misa negra donde van a matar a una. Sí. Se da cuenta de que es una pantomima para sacarle la pasta y los manda a la mierda. Y cuando está solo con la tía atada, mata a la tía. Luego luego haciendo una invocación y pidiendo al Señor de las Tinieblas que le enseñe a ir más allá de la carne porque estoy harto de este mundo y sus placeres absurdos. Entonces aparece la mujer que ha matado y le ofrece transformarle en vampiro. Dice, tu alma está en el infierno, pero tu cuerpo se quedará aquí. ¿Te acuerdas del diálogo? Más o La menos. película, la primera vez que se emitió, por lo menos la primera vez que la vi yo, fue en Noche de Lobos. Ya. Que fue en Antena 3. Que no eran malas, pero tampoco es que fueran obras maestras. Cine inglés, ¿no? Sí, sí. Entonces va una especie de Renfield a la tienda de esta mujer y ¿qué pasa?
No, el Renfield no hace nada, simplemente aparece, ella lo ve por ahí, le llama la atención, ¿qué está haciendo? Y cuando se da la vuelta ve que tiene un montón de insectos en su mano y se los está comiendo. Y el tipo se limita a irse. Ya está. Ya está. Bueno, es más el cómo está hecho, pero bueno, es un apunte de terror, porque además este personaje volverá a salir. Eh, mm, Julia, por su lado, sigue con sus cosas, llevando a gente a... Por cierto, un detalle curioso. Cuando a Doug Bradley le propuso Cliff Baker participar en esa película, le dio a elegir entre dos posibles personajes. Uno, el monstruo, o sea, el príncipe, y el otro era la segunda víctima. Y en el libro de Doug Bradley, Monstruos Sagrados, donde cuenta un poco todo esto, él dice, ahora me parece divertido, pero en aquel momento estuve a punto de elegir el segundo. Bueno, es lo que le ha hecho inmortal, ¿no? Hacer de cada pincho. Sí, sí, porque es que decía, a ver, voy a salir poco tiempo en la película, pues por lo menos que se me vea la cara, ¿no? Pero luego lo pensó mejor y dijo, hombre, ¿cómo voy a despreciar la oportunidad de hacer del monstruo en una peli de terror? Y bueno, pues el caso es que eh, eso no podía durar. Lo cierto es que Julia ya está bastante rara porque está tensa y su marido ya ha notado cosas y tarde o temprano alguien iba a descubrir el pastel. Al final lo descubre Kristen. Kristen descubre a Frank en el ático. Frank le dice, soy tu tío Frank, ¿te acuerdas? Y Sí. cuando dice te acuerdas, y ella le contesta con una mirada así, no sé, igual es una paranoia mía, pero creo que da a entender que Frank y Julia han tenido algún contacto, que quizá Frank le hacía cositas a Julia. Joder. Es una interpretación mía, ¿eh? No, no, pero vamos a... Porque perfectamente puede ser. O sea, si este tío es un pasado de la vida. Exacto. O sea, que, joder, para ser una película, para ser un texto que viene del 80, joder, Sí, sí. no tiene que envidiar nada la corrupción actual. Bueno, el caso es que Frank y Kirsty no entiende nada, pero sí se da cuenta de que para Frank tiene algún valor la caja, porque hay un momento en que la coge para tirársela a él. Entonces él dice, suelta esa caja. Y entonces ella se da cuenta de que a Frank le interesa esa caja y decide llevársela. Se sale corriendo de la casa y bueno, queda como en estado de shock y va deambulando ahí como una zombie. Supongo que se desmaya y cuando se despierta está en un hospital. Le han dejado la caja a su lado, así que coge la caja y empieza a juguetear con ella. Y claro, abre lo que no debía abrir. Se abre, se abre una, o sea, después de hacer un movimiento con la caja del el puzzle, hay un flash, salen rayos y aparece en una de las paredes una especie de pasillo. Ella se adentra en el pasillo. Es una escena bastante angustiosa porque oímos unos ruidos, clonk, 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 y entonces vemos una silueta extraña y vemos como una especie de cosa al revés, o sea, como si estuviera sentado en una silla, eh, que tienen como brazos, pero en vez de cabeza tienen una cola. Y entonces vemos que cuando lo vemos brevemente, eso no se le ve mucho, pero lo vemos brevemente, vemos que es una especie de monstruo al revés. Está usando las manos para avanzar, agarrándose a las paredes del pasillo, pero no son sus manos en realidad, son sus pies, son sus extremidades inferiores, porque está puesto al revés. La cabeza está apoyada en la silla y tiene unas manitas pequeñas y tiene una boca enorme llena de colmillos y está persiguiendo a la... bueno, es un monstruo bastante imaginativo, bastante consciente. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que aquí Bale se pasó de maravilla dando rienda suelta a su imaginación.
O sea, lo que él imaginaba lo podía plasmar físicamente, por fin. Se lo pasó. Él solía decir que le encantan los monstruos y que le encanta imaginar monstruos y describirlos en sus historias y que es lo que más le interesa de los monstruos. De hecho, en principio, su segunda película, Nightbreed, iba a Monstruos ser Razas de Noche. Razas de Noche, tenía la intención de ser una saga que y quería fijarse especialmente en los monstruos y que se convirtieran en los auténticos protagonistas. Luego, por cuestiones de la vida, no pudo ser. Discrepancias con la productora y cosillas así. Sí, sí, sí. Claro, es un artista, no entiende de números. Ya, ya. ¿Verdad? Claro, ¿cómo le vas a dar 200 millones de dólares a alguien así? Es un peligro. Bueno, entonces esta mujer se encuentra por fin con el Carapincho y los demás. Sí, porque después de salir coge la caja y vuelve a moverla y entonces es cuando salen ellos. Primero que sale, en esta película aparecen 4 cenobitas. Uno de ellos es un individuo sin ojos y que en realidad no tiene rostro y tiene una abertura a la altura de la boca y vemos sus dientes castañando continuamente. Le llaman Shatterers, los fans le llaman Shatterers, en realidad no tienen nombre estos seres. Por cierto, una curiosidad. Este personaje, cuando es el primero que aparece en esta escena, se dirige a Christie y le introduce los 2 dedos en la boca para que aparezcan los demás. Un detalle escalofriante. ¿Sabes quién es Javier Rosado? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con él? Javier Rosado cometió un crimen espeluznante junto con otro chaval llamado Félix Martín, un adolescente, en el año 1994 en Madrid. Sí, el asesino del rol. Exacto. Escribió un diario en el que detallaba el crimen que cometió y cómo lo cometió. Detalla cómo mataron a aquel hombre. Hay un momento en el diario en el que, viendo que no se muere y que no sabe qué hacer para matarlo, se acuerda de repente de esa escena de la película Hellraiser y decide hacer lo mismo, ponerle los dedos en la boca para ver si consigue ahogarlo. Y luego. Pues ahora no lo recuerdo, creo que no, que tuvieron que hacerle alguna cosa más, en fin, Sí, desgraciadamente. tengo una reconstrucción de ese crimen. O sea, posiblemente quiero hacer un especial sobre ese crimen. ¿Sabes? Muy bien. Sí, o sea que Hellraiser ha interaccionado en la realidad. Bueno, ha inspirado a un asesino. Un auténtico asesino en serio. Sí, sí. Posiblemente a Cliff Baker no le haría ni puñetera gracia saberlo. Ya te digo. Además le pillaron por casualidad, que lo sepas. No, la Sí, policía no hubiera pillado si su cómplice, el chavalito, exacto. no hubiera cantado. Ostras, esto sí que acojona, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Buah. Que estés ahí esperando el bus y te peguen 3 tiros, joder. Y luego te intenten asfixiar. Joder, sí que da miedo, sí. Entonces, le mete los dedos en la boca y aparecen los demás, ¿y qué pasa? Pues que están dispuestos a llevársela con él, con ellos. Ella llora, entonces dice una frase que se ha vuelto también mítica entre los seguidores. Sin lágrimas, por favor, es un desperdicio de buen sufrimiento. Una frase que Doug Bradley dice en su libro, que cuando la leyó iba acompañada de una nota que decía que era una frase humorística. Pero cuando Doug Bradley la leyó, dijo, esto a mí no me parece una frase humorística, esto parece más bien un tío hastiado que se ríe del sufrimiento humano. Un cínico. Sí, sí, sí. Y no Bueno, el recuerdo, caso es que, sí, aquí es perdona. cuando ella les propone un pacto, ¿no? Exacto, eso es lo que iba a decir, que les propone, ella se da cuenta de que ellos tienen algo que ver con Frank y les pregunta si han hecho esto antes. Ellos le dicen que sí, con un hombre llamado Frank Cotton. Dice Frank se os ha escapado.
Imposible, nadie se escapa de los otros. Entonces ella les dice, yo os entrego a Frank si me dejáis a mí libre. Y entonces hacen ese acuerdo, pero bueno, que no sé si es que le dan un tiempo límite o algo así. Bueno, el caso es que ella tiene que entregarles a Frank. Así que se las arregla para salir del hospital y se va a la casa y recibe y abraza a su padre, que está con una actitud un poco extraña. Sorpresa, spoiler. Sorpresa. Atención, ¿Lo cuento o no lo cuento? Sí, sí, Venga, va. spoilerea. Vamos allá. Sube al ático y está el cadáver de su verdadero padre. Julia y Frank han despellejado a Rory y han puesto la piel de Rory sobre Frank. ¿Pero qué pasa? ¿Que Frank no podía generar una piel nueva? No sé, les parecía más fácil este método, supongo. El caso es que aparecen los cenobitas dispuestos a llevarse al hombre que ha hecho esto y señalan al cadáver de queremos al hombre que ha hecho esto y en fin se precipitan los acontecimientos y finalmente los cenobitas se disponen a llevárselo y en una escena muy fuerte empiezan a salir cadenas porque los cenobitas tienen como la extraña capacidad de hacer aparecer cadenas de la nada. Cadenas que acaban en pinchos. Así es como despedazaron a Frank la primera vez. De manera que empiezan a salir cadenas con pinchos que se clavan en el cuerpo de Frank en diferentes puntos, que le estiran incluso. Y entonces Frank, riendo cínicamente, dice, Jesús lloró. Y las cadenas estiran todas al unísono y explota todo el cuerpo. El Jesús lloró es una improvisación del actor. Frank Robbins se llamaba. Jesus wept. No sé muy bien a qué venía ni lo que quería decir. Pero es que está crucificado, está crucificado. Y supongo que el rodaje no sería agradable, por lo que estoy viendo. Bueno, no sé. No, imagino que no, que les vieron pasarlas. Los rodajes en general son muy estresantes para todos los que participan. Sí, lo sé, David, lo sé. Bueno, sí. Salvo si vas a rodar una escena para el follamático. Entonces no es tan estresante. ¿Pero qué pasa cuando despedazan a Frank? Bueno, pues aquí viene la parte más criticada de la película. Los cenobitas de repente quieren llevarse también a Christie. Muchos dicen que eso no cuadra con la coherencia interna del relato. Pero se ve que ese final es como un intento comercial de ver si la película tiene éxito. Hacen como un desfile de monstruos. Salen varios monstruos, sale también el monstruo que hemos visto antes, que está hecho al revés, ese que tiene la boca enorme y los pies como brazos y tal, intentando llevarse la caja. Kirsty, con movimientos de la caja, se va librando de cada uno de ellos. Aparece el capullo del novio de Kirsty, que no sé qué pinta aquí, es un personaje muy de relleno. Tendrían que haberlo matado, pero bueno. Salen de la casa y la casa arde y se quema y cae. Y entonces aparece un personaje que ya habíamos visto, que es el mendigo comedor de insectos. Aparece, se dirige hacia donde está la caja, la coge, las llamas le envuelven y entonces tiene una transformación y se convierte en un esqueleto de algo parecido a un dinosaurio, o a un pterodáctilo, o a un dragón, pero esquelético, con alas y tal, y volando se lleva la caja. Y hay un fundido en negro
y vemos a alguien en una especie de bar con una persona diciéndole qué se le ofrece, que es exactamente la misma escena con la que inició la película. Qué chungo es. ¿El final de la novela cómo es? El final es algo diferente. Al final ella queda como guardiana de la caja. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con el tiempo, aunque hay algunos efectos que se notan, sobre todo cuando son rayos, ¿cómo ha envejecido esta película? Bien, pues no, al no ser una película que que haya usado muchos efectos de maquillaje y tal, pues creo que hoy día se puede ver perfectamente. No sé, es que a mí me cuesta porque yo, como la veo con otros ojos, pues, pero mm, pero yo diría que, bueno, que, claro, la estética de los cenobitas creo que sigue estando vigente. Es una estética sadomaso, muy deudora del punk y el heavy de la época, pero es una estética que sigue como, vamos, que la gente no mira a Pinhead y dice, vaya tío, más pasado de moda. Cosa que sí que pasa con otros bichos como Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, ¿no? Con Freddy Krueger diría que tampoco ocurre, pero bueno, Pinhead como es una mezcla entre sacerdote y sadomaso, y eso más o menos sigue existiendo, ha existido un poco siempre, pues Sí, señor, sí, 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 sí. ¿Qué nota le pondrías a la película del 87? un 8 casi 9. Bueno, bueno. Muy bien. Ahora vamos a 1988 y se estrenó Hellbound, Hellraiser 2, la continuación de esta película. En los créditos iniciales vemos el final de esta película, pero omiten la transformación del bicho con alas y que la caja pues se la lleve el bicho. La chica despierta en un hospital psiquiátrico con un inspector de policía bastante cretino, por todo se ha dicho, y le dice, mi novio, ya hemos mandado a casa, pero nos ha contado una historia que no te puedes creer. Claro, ¿qué te has fumado, chaval? O bueno, miento, ¿qué has tomado para contarme esta historia? Le diría al policía al pobre chico. Y luego vemos diferentes escenas en la casa donde empiezan a encontrar los cadáveres de los hombres que ha despedazado este cabrón para regenerarse, porque no se los comía enteros, ¿eh? Es que no se los comía, los absorbía. Claro. Y encuentran el colchón donde muere Julia, que Julia está ahí dentro, es el punto de unión entre, entre el infierno y el mundo de los seres humanos, y que puede volver, como se verá más adelante. Eh, a ver, aquí entonces la chica, Christine, si no recuerdo mal, Christine Cotton, Sí. eh, está pues en el psiquiátrico, intenta contar la historia claro, el psiquiatra lo que hace es darle pastillas, dice, toma pastillas para dormir. Que este psiquiatra es el que hace de oficial en Aliens, el de siempre supe que un loco Scott y se vuelan, si se acuerda de esa escena Sí, sí. pues es el mismo. Aquí nos encontramos también con el jefe, con el psiquiatra jefe, que es un personaje, no sé si decirte, Poe o Lovecraftiano. ¿Te acuerdas del psiquiatra jefe? El que El practica. doctor Channers, por supuesto que me acuerdo. ¿Qué te parece? Personaje, mmm, pues mira, ni Poe ni Lovecraftiano, es un personaje bakeriano. Sí, sí. Hombre, un tío ahí dirigiendo una institución mental que está más zumbado que los propios enfermos. Sí, pero lo que él busca, él es como Frank, es un buscador de sensaciones trascendentes. Luego más tarde descubrimos que él sabe de la caja, o sea, extraño. En el mundo de Cliff Baker es lo que cualquiera puede ser un iniciado que sabe cosas que los demás no saben.
Es muy jodido. Además, tiene información privilegiada porque tiene bocetos de cada pincho, de otras cosas. O sea, no Y estamos tiene varias cajas. Se ve luego que no se sabe si no funciona. Más tarde en el universo expandido de Hellraiser, porque el universo se expandió con cómics y con las otras secuelas y demás, se decide que la caja no es única, sino que hay varias y que cada una tiene un origen distinto. E incluso existe una página web muy interesante que se dedica a mostrar cajas que diseñan gente que las manda. Uno hace su diseño de su propia caja y escribe su propia historia de la caja, de quién la creó, quién la construyó y tal. Y la manda ahí y la web se llama algo así como The Pyramid Gallery y se encarga de exhibir los modelos que llegan y algunos modelos salen en alguna de las películas, salen en alguno de los cómics y otros son inventados y las historias de cada uno, pues cada uno involucra cosas distintas, algunas están relacionadas con los templarios, otras están relacionadas con los masones. Ya, ya, ya. Para mí, Hellraiser solo son estas dos películas. El resto es una Bueno, forma. pero que está bien la creatividad, Sí, sí. Aquí, te digo una cosa. Esta película tiene elementos de terror que ponen los pelos de punta, ¿eh? Sí, totalmente. Porque cuando ella está hablando con el inspector, le dicen, oye, que hemos encontrado un colchón lleno de sangre, que es donde murió Julia. Y dice, Julia está en el colchón, tal. Claro, porque sabe que el lugar donde murió Julia es el punto de unión entre el infierno y el mundo de los seres humanos. Y dice, hay que destruir el colchón. Y entonces el psiquiatra les dice, oye, pasadme el colchón que lo necesito para terapia o algo. A ver, ¿qué te parece? Bueno, continúa, por favor. El psiquiatra, que es un conocedor, que por cierto, hay lo que llaman un easter egg, o sea, un huevo de Pascua oculto. Parece ser que hay una escena, esto lo leí en alguna web, tendría que comprobarlo, pero hay una escena en la que en el despacho de Chana, si te fijas muy bien, en el fondo se puede ver una fotografía de Aleister Crowley. También, que esto no sé si es una paranoia de ella, te ves, estoy en el infierno, ayúdame. Su padre, sin piel, escribiendo eso en la pared. ¿Tú crees que es el padre de real o es un delirio que tiene ella? Porque su padre realmente era una buena persona, no tenía por qué estar en el infierno. Ya, pero es que al infierno de Baker no van necesariamente solo las malas personas. Pero de hecho, bueno, esta película expande bastante la mitología de Hellraiser. El caso es que puede ser un delirio de ella, sí, más bien, un delirio de ella parece más. Pero quizás un delirio que le mandan desde el infierno un poco para hacerla sufrir, quién sabe. El caso es que el Chanar con el colchón coge a uno de sus pobres chalados. Uno que sufre delirium tremens. Que dice, quítemelos de encima, quítemelos de encima, y le da una quítemelos de navaja encima. seca. Sí, quítemelos de encima y este tío que está alucinando. Pero luego cuando miramos su brazo en un plano cercano vemos que no es tan alucinatorio porque lo vemos que está todo lleno de gusanos que parecen estar devorando. Sí, pero eso es parte de su delirio. Entonces empieza a apartarlo con la navaja, empieza a desangrarse y empieza a salir del colchón lo que es Julia y empieza a alimentarse de él y lo deja seco hasta ser... O sea, como tiene un cuerpo entero se puede regenerar por completo, pero sin piel. O sea, necesita más Sí, para sí. conseguir una piel, fabricarse una piel. Pero bueno, antes de seguir con el Entonces, doctor... Chanar lo que quería era eso, alguien que fuera de ahí abajo, del infierno, porque quiere ir allí. Y darle Esto es lo, información. sí, esto es lo curioso. En este mundo, todo el mundo, en este universo parece que la gente quiere ir al infierno. ¿A ti se te ha perdido algo en un lugar sadomasoquista que te van a destrozar una y otra vez durante toda la eternidad? Claro, pero es que no lo... en la novela recuerdo ahora un pasaje en el que dice que habla de lo de que los cenobitas entienden el placer de forma diferente a los humanos. Y habla de las confusiones que hay de esos términos y de que hay fuerzas que alientan esas confusiones porque se aprovechan de ellas.
O sea, que van estableciendo rumores de que los cenobitas tienen el secreto a las sensaciones definitivas y tal, cosa que no es mentira, pero tampoco es del todo verdad, precisamente para tentar a esta clase de gente para que pique del anzuelo. Realmente es gente que acabaría allí más tarde o más temprano porque son pecadores. O Sí. enfermos si quieres verlos así. Lo único que hacen es producirle más dolor y alimentarse de ese dolor. Antes de seguir con con Charnar, hay un personaje que es Tiffany, que lo vemos de la siguiente forma. Está Kirsty intentando dormir y empieza a oír un ruidito. Sale de su habitación y en la habitación de al lado hay una chica rubia, que es Tiffany, que está haciendo rompecabezas. Entonces viene su psiquiatra, que es el hombre este que he dicho yo antes, el Scott de Aliens, y dice, no, si el doctor Shannon dice que es terapéutico, que haga rompecabezas. Sí. Luego más adelante hay un flashback donde vemos que el doctor Shannon mata a la madre de esta chica delante para crearle ese trauma, porque ella puede resolver grandes rompecabezas que muchos no podrían, y quiere que le resuelva el rompecabezas para él. Ajá. Y de hecho aquí descubrimos, cuando finalmente ella lo consigue, descubrimos un nuevo dato de la mitología de Hellraiser. Ella consigue abrir el rompecabezas y invocar a los cenobitas. Y los cenobitas parecen dispuestos a llevársela a ella, pero entonces Pinhead dice, no son las manos las que nos llaman, sino el deseo. O sea, a quien van es a por Chana, que ha utilizado a la línea. Pues no son las, o sea, al final parece que es la voluntad la que hace. Quizá por eso le decía. Tiffany es prácticamente un autista. Sí, eso. Y es a lo largo del infierno cuando consigue salir del shock. Sí. Entonces, ten en cuenta que tanto Julia como Shannon están en una habitación al lado viendo lo que pasa con un falso espejo. Cuando estos vienen, todo alrededor cambia, entonces dices, coño, estamos en el infierno. Y es cuando entran en el laberinto. Porque Shannon tiene una fijación con los laberintos. Cuando está haciendo la lobotomía al principio de la película, está diciendo, la mente es un laberinto, soltándose una parrafada, una paja mental de esnovismo. No, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? ¿Esto que es placer? Dionismo no. Enodismo. Hedonismo. Un acto enodista total. O sea, dice, mira, soy la polla, voy a destrozar la cerebro de esta tía. Además, él disfruta con ese trastorno. No sé si te acuerdas de cómo... Eso me ha puesto los pelos de punta. Sí. Pero una cosa, cuando era un crío no me impactó y ahora como adulto lo vi y me ha dicho, ¿qué pasa aquí? Me he sensibilizado con los años. Entonces ellos dos entran en el infierno. Hay que decir previamente que Julia no tiene piel, pero en su lugar Channar ha tenido la delicadeza de darle unas vendas y convertirla en una momia. Sí, pero luego consigue piel. Sí, luego consigue piel. Que pasa algo muy divertido, porque esa piel no está fijada, pero bueno, no. Entonces, claro, ellos no destrozan a Tiffany porque realmente Tiffany, aunque ha resuelto el puzzle, no hay emoción alguna en ella. Entonces, claro, fíjense, si matamos a esta chica, aunque luego la reconstruyamos, no vamos a sacar nada de ella. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque aquí ya empieza la cosa a ponerse muy interesante. Bueno, es que ahora no recuerdo exactamente el hilo de la trama, pero acaban todos en el infierno. Sí. A ver, Kirsten acaba en el infierno. Porque, atención, spoiler. La caja. Spoiler. Las cajas, los rompecabezas, son proyecciones del dios de ese infierno y están atadas a él. ¿Te acuerdas? Un ser al que llaman Leviatán, el señor de los laberintos. Y aparece en la película. Y bueno, es que el infierno en este mundo es como un laberinto, que por los pasillos hay como celdas. Y fuera de lo que es el laberinto, en lo que es en el centro, flotando sobre él, está Leviatán, que tiene aspecto de diamante. Un diamante pulido, con todas sus caras bien pulidas, iguales y tal.
y que tiene un ataque como que lanza un cono como de luz negra, como un cono negro. Atención, spoiler. Pero bueno, es una película de 88, yo creo que todo el mundo ya ha visto esta película, ¿no? No, porque no es tan popular tampoco. No, pero esta película tiene una calidad increíble a nivel argumentativo. Sí. Yo no entiendo con lo que muestran aquí, las continuaciones que vienen después, a cada cual más mala, todo lo he dicho, pudieron cagarla tanto. Mira, las continuaciones eran malas, pero a mí me gustan y en todas ellas podría rescatar algo. Ideas y cosas y... Pero poco más. Bueno, la cuestión es que al principio de la película te ves un oficial inglés en la Primera Guerra Mundial en Egipto. Sí, esa escena es un ataque directo y sin avisar y muy bien conseguido. Me encanta ese momento. Vemos los años 40, un oficial de la Segunda Guerra Mundial que no es otro que Doug Bradley, el actor que interpreta a Pinhead, y no es casualidad que esté interpretando a ese oficial porque ese oficial es Pinhead. Lo vemos, le vemos con la caja, con un montón de velas, que consigue abrirla y vemos lo que parece ser el origen de Pinhead. Que salen las cadenas de la caja, las cadenas, y vemos una imagen de la cabeza de él sobre un fondo negro y cómo se le van haciendo las cicatrices con los ganchos, las cicatrices horizontales y verticales hasta dejarle la cabeza como si fuera una hoja de papel de una libreta y le van poniendo los pinchos a lo bestia ahí en cada una de las intersecciones. Y me gusta no sé, por lo etérico y violento que es a la vez. O sea, es etéreo porque es sobre un fondo negro, ¿no? Como si fuera otro mundo, otra dimensión, y violento porque es que le clavan a la bestia ahí los pinchos como con unas máquinas, y luego vemos la cabeza gritando que se va hacia el fondo. Entonces, este es el spoiler. Todos los cenobitas, en su origen, eran seres humanos, pecadores Sí, que pasaban a ser demonios o torturadores. sí. Ambos. Pero no sabemos qué criterio eligen en el infierno para convertir a alguien en cenobita o no. No, esto lo he contado porque el señor Chapman, no sabemos si engañado por Julia, se mete donde no se tiene que meter y entra en una cámara que le someten a un proceso muy similar como el de cada pincho. Este es peor que el de cada pincho. Sí, sí. Porque una vez sale, ya travestido, con la cara trastornada, le dan un poco de supermedicina, un tentáculo con un... ¿cómo se llama esto? Lo que llevan las picadoras de carne. Como una hélice girando, se le clava en la coronilla y se conecta con una especie de pulpo que lo eleva. Y entonces, posiblemente es de los más poderosos a nivel físico de los cenobitas. Sí, sí, sí. Que luego haya masacre en el hospital. Pero claro, él es un parásito también. ¿Ah, sí? Hombre, a ver, está conectado a otra cosa, no puede ir, está conectado al tentáculo. Yo imagino que si se desconecta en algún momento del tentáculo ese, pierde toda su fuerza, o por lo menos gran parte de ella. Imagino, conjeturo, vaya. No, más es lo que pasa, porque le destrozan. No sé si te Sí, acuerdas que bueno, no vamos a adelantarlo. Entonces, claro, este hombre, hay una escena que vuelve al hospital y hace una masacre, mata a todos con ese bicho. O sea, sí, eh, sí. entonces, aquí Christine llega un momento en que se vuelve a encontrar con los cenobitas y se da cuenta de que todos sean seres humanos. Eso es terrible. O sea, no solo estáis infligiendo dolor, sino que estáis sufriendo. Es el colmo del cinismo, ¿no? No solo infligís dolor, sino que encima lo estáis sufriendo vosotros. Por eso decía Pinhead que no es el placer que tú entiendes. Pero yo creo que a Pinhead le engañó. Bueno, por lo poquito que se ve de humano de él, no era como Fran. No. Bueno, es que luego se ha creado varias veces del origen de Pinhead, la biografía, que era le crearon una identidad humana y le pusieron nombre de escritores. Elliot Spencer. Elliot, por T.S. Eliot, Spencer, ahora no sé por quién, pero por algún escritor así. Eh, y se inventaron la biografía suya y que se insensibilizó, un poco estuvo a punto de volverse loco en la guerra porque los horrores que vio le afectaron, se insensibilizó
y algo así. Eso lo leí en alguna parte y me parece que hay hasta un cómic sobre eso. Entonces, él luchó en la segunda. Sí, la Segunda Guerra Mundial. Es que hay un informe que aparece al principio de la película, parece de la primera, pero vale, si fue en la segunda. O igual era, yo creo que recordar que era los 40. Vale, vale. Entonces aquí viene una escena muy buena, que es que están los cenobitas ahí con ella, con Christine, y llega a lo que es, en lo que se ha convertido Chapman, e intentan enfrentarse a él y se los carga todo. Y a medida que los va matando, va a Los va, recuperar su va recuperando su forma humana. Y descubrimos que Chatterer, que tanto vida nos daba, era un niño. Era un niño. Cuando, y el otro que tenía unas cosas, una especie de alambres aquí clavados en el rostro, yo al principio no sabía que era una mujer. Porque como salen, la verdad es que son un poco difíciles de identificar en sexo. son demonios, ¿sabes? Es lo que tiene. Sí, sí. Antes de seguir, tengo que hacer un aporte. Tú sabes que hay un manga que se llama Berserk. Sí. Y ahí están los cinco ángeles demoníacos. ¿Te suenan? Bueno, no lo he leído mucho, pero Que se parecen sospechosamente a los cenobitas de Bale. Como no es que sean un homenaje, es un plagio prácticamente. Échale un ojo y ya. verás. En Japón, Hellraiser tuvo un éxito monumental. En Japón es que desde el minuto uno se quedaron babeando y Hombre, ya te digo. Yo creo que fliparían diciendo, ¿qué es esto, Dios? sí, sí, y ponían pósters gigantes en rascacielos con Pinhead ahí. Bueno, entonces van muriendo y van recuperando su forma humana. ¿Y qué pasa aquí? Eh, vemos, es que Kirsty consigue hacer que Pinhead recuerde su pasado humano enseñándole una foto de él mismo, de cuando era humano. Él no recuerda su pasado humano, pero cuando ve la foto, sí. Eh, ¿Qué pasa aquí? Bueno, que es que en el infierno se había metido también la autista, ¿cómo dices que se llamaba? La Tiffany. Tiffany. Hombre, ella está desde el primer minuto en cuanto abre la puerta. Sí, Porque ten en cuenta que al abrir la puerta los dos mundos están unidos. El mundo de sí, los sí. seres humanos y de los cenobitas. Y es porque gracias a eso, por lo que ella puede superar el trauma y salir del estado de shock continuo en el que estaba. Porque este cabrón, repito, mató a su madre delante de ella y le creó ese trauma. Porque él necesitaba a alguien que abriera la puerta sin ser él para que no le mataran. Ujú. O sea, en cuanto consigue la caja, gracias a Christine, tiene los herramientas. Entonces, voy a hacer un aporte. Julia consigue una piel nueva y hay una escena buenísima que es con Christine que le coge el brazo y por la parte de atrás se rompe la piel y sale la Julias en su forma auténtica cayendo hacia el vacío o hacia algo que la absorbe. Y luego, atención, spoiler, spoiler, spoiler. Christine se pone la piel de Julia, entonces el Chapman cree que es ella y deja que se acerque y le dé un beso. Es cuando aprovecha. Bueno, y vemos que detrás está saliendo la cámara de conversión, que es donde se fabrican los cenobitas. Porque, claro, posiblemente Chapman lo que haga es empujarle. En ese momento ella le clava y lo parte por la mitad, dejando el tentáculo con la parte superior de la cabeza. ¿Te acuerdas de eso? Vagamente, pero sí. Además, hay un fragmento en que Julio dice, este es mi Dios, el Dios de la sangre y de la carne. Sí. Hay unas cuantas cosas que nos hemos saltado, por ejemplo, un cameo interesante de Frank. ¿En el principio de la película? No, cuando ya están en el infierno, que en una de las celdas en las que entra está Frank. Y descubrimos que los castigos parecen estar personalizados. En la celda de Frank hay una especie de, como un archivador, dijera, o más bien, sí, como en la morgue, que tienen ahí todos los cadáveres en cajones, ¿no?
y los cajones se van abriendo y hay una manta transparente y debajo un cuerpo femenino gimiendo y tal, pero si quitas la manta, el cuerpo de abajo desaparece. Ese es el tormento que le están aplicando en ese momento a Frank, que es prometerle pero no darle. Qué tormento. ¿Hay algún momento más que quieras destacar que nos hayamos pasado? No, pero sí destacar que no te recuerda esto a alguna historia legendaria, mítica. ¿Cuál? Laberinto. Ah, Entramos, luego salimos con un hilo. sí, 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 el laberinto del Minotauro, cierto, sí. Exacto. Aquí sustituyendo el Minotauro por Leviatán, o por los cerobitas. Sí, y Tiffany coge el... De hecho, incluso la arquitectura del infierno tiene a veces un aire como no griego, pero sí pues, antiguo, Sí, más persa, ¿no? Anunnaki. algo así. Quizá, Sí, un poco Anunnaki, ¿no? Pero sin reptiles. sí. Que bueno, Zakaria Sitchin dijo que nunca dijo que fueran reptiles, pero bueno. Es verdad, es verdad. Nunca dijo que fueran reptiles. Eso luego se ha mezclado. Bueno, Sí. Algún porro que se fumaría algún autor de estos y me lo invento, total, si nadie va a comprobar. Bien, entonces, aquí viene la parte final, que es que Tiffany coge la caja y empieza a interaccionar con ella y consigue cambiarla y cambiar la forma del Leviatán. ¿Te acuerdas? sí, sí, sí. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Antes de que estas dos vuelvan al mundo de los seres humanos. Una persecución, claro. No, pero derrumban el infierno, ¿no? ¿Eh? Derrumban el infierno. Mm, pero no permanentemente. O sea, sí, bueno, no sabría cómo decirlo. La cuestión es que hacen el daño suficiente para que puedan escapar sin que Sí. les persiga nadie. Y tanto Tiffany como Christine consiguen cerrar la puerta. Y bueno, aquí hay una cosa que me tocó mucho la moral, antes de seguir, Mm. que es que los cenobitas están muertos y luego en las continuaciones aparecen otra vez. No, no, bueno, todos no, bueno, sí, también hay algo de eso. Pero es que en Hellraiser 3, por ejemplo, Pinhead queda atrapado en una escultura y cuando se libera crea sus propios cenobitas, que son diferentes de las anteriores películas. Otra cosa que es que al final de esta película, si no recuerdo mal, cuando están limpiando los restos del psiquiátrico, aparece la escultura esta que luego aparece en la 3. Exacto. Pero que Aunque un poco diferente, un poco diferente. Ahí aparece como una especie de caja de madera larga, de estas, llena de caras, rostros. Está ahí el rostro de Pinhead, está el rostro de otra gente y está el rostro del puto mendigo que termina con la frase de ¿qué se le ofrece? Que la verdad, creo que ese chistecito queda tonto en ese momento. sí, Un bueno, poco forzado. sí, sí, sí. Por eso digo que para mí Hellraiser son estas dos películas. Lo que viene después no se le puede considerar. Porque fíjate el universo tan rico que tenía esta segunda parte. Y luego lo que hicieron después no aprovechan nada. O sea, es una putada. Bueno, entonces, ¿qué nota le pones a esta película? Bueno, esto ya bajamos un poco, le ponemos entre un 6 y un 7, un 6,5, 6 Te tirando recuerdo, alto. te recuerdo a ver, vale. No es tan intensa como la primera, pero tiene más, o sea, tiene más forma que la primera. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Bueno, dejémoslo en un 7. ¿Qué salvarías de esta película con el paso del tiempo? O bueno, pues no sé, y supongo que toda ella. Eh, la verdad es que es una digna continuación de Hellraiser. Estuvo dirigida por Tony Randall y escrita por
No, sí, por Tony Randall también. Sí, que luego salió de actor haciendo un cameo en la tercera película, incluso interpretando un cenobita. Sí, la dirigió Tony Randall, el guión es una historia de Gilbert Bay, pero no sé, es que, claro, a ver, por partes. ¿Por qué Cliver Bay no dirigió esta película? Porque ya eso ya lo explicamos en una situación anterior. Pero bueno, como este es otro especial, porque aquí hubo un problema. ¿Qué pasó para que él no dirigiera esta película que está a la altura de la primera? Aunque tú le pongas una. Bueno, según sus propias palabras, las palabras de Cliff Baker, no la dirigió porque pasó por un momento en el que estaba como cambiando de gustos y ya no se sentía interesado por las temáticas sangrientas. Entonces derivaba un poco más hacia la fantasía oscura, que era la época de razas de noche y tal. Sí, me acuerdo. Vale. Decía que, bueno, en la entrevista que leí le preguntaba al entrevistador, ¿entonces reniegas de Hellraiser? Y dice, no, no, en absoluto reniego. Lo que quiero dejar claro simplemente es que es una cosa que hice en un momento concreto de mi vida, que me interesaban unas cosas concretas, que era una época concreta y ahora es otra época, tiene poco que ver lo que era entonces con lo que soy ahora y tal y cual. Sí. Y por eso decidió no dirigir Hellboy. Aunque le ofrecieran dinero, ¿verdad? Supongo que le ofrecerían dinero, pero no, La pero película recaudó solo $12.090.776. 2 millones menos que la primera, pero teniendo en cuenta que también les costaría barata, que te dé una película que a lo mejor se ha invertido $2 millones, que te dé un beneficio de 10 millones, es un portento, ¿no? sí, sí. Bueno, como tú, voy a hacer una cosa inusual. Tú ya sabes que para mí Hellraiser son estas dos películas, pero tú has visto todas las que vienen después y dices que de todas ellas se puede sacar algo. Entonces, aprovecha y ya que puedes defender estas películas, que te digo Vamos a una ver. cosa, a cada cual peor, todo se ha dicho. Bueno, Aprovecha para a hacer tu ver, alegato de defensa con estas películas y si quieres remarcar o resaltar algo de ellas para que el espectador, si tiene interés, las vea. Es tu la 3 es quizá la que es un poco más vulgaris, pero si te pones en modo de entretenimiento, pues es entretenida y tiene pues imágenes osadas. A ver, eh, tenemos la idea de que Pinhead está en una escultura, tenemos la idea de los gustos por el arte macabro, porque el individuo que tiene la escultura es el dueño de un nightclub y tiene una colección de obras de arte oscuras y macabras y, y bueno, y de ahí precisamente sale el nombre de The Pyramid Gallery, porque él tiene una galería de arte que es The Pyramid Gallery se llama, que de ahí sale el nombre que luego usan para la web que he dicho antes. Luego está el tema de la escena en la que Pinhead se libera y empieza a hacer masacres, mmm, saltándose por completo la lógica de las anteriores películas. Pero bueno, hay una escena interesante que transcurre en una iglesia. La protagonista está huyendo de él y se mete en una iglesia. Vemos a un sacerdote que la atiende, por cierto, que hace una iglesia abierta a esas horas porque es de noche, pero bueno. detalles de guión, ¿no? Sí, sí. El sacerdote la atiende y la chica le dice, tengo que llevarle a mi casa para que se lo lleve, pero ¿qué pasa? ¿Quién te persigue? Dice, demonios, me persiguen demonios. Entonces el sacerdote sonríe y dice, demonios, no, hija, los demonios no existen, no son reales, son metáforas, parábolas. Y en ese momento se abren las puertas de la iglesia y aparece Pinhead. Y creo que solo por ver la cara que pone el cura, que estaba hablando de metáforas y parábolas, creo que merece la pena casi la película. Y Pinhead entra en la iglesia y a su paso se dirige al altar y mientras va yendo al altar van estallando las vidrieras a su paso. Cuando llega el sacerdote entra en un estado de histerismo, le saca la cruz a Pinhead. Pinhead se limita a decir, no te inclinarás ante ningún ídolo y le derrite la cruz en la mano.
Luego se dirige al altar, de un manotazo aparta todo lo que hay en el altar y vemos que se saca uno de sus pinchos de la cabeza y se lo clava en una mano. Se saca otro y se lo clava en la otra. Extiende las manos y ladea ligeramente la cabeza mientras dice: yo soy el camino. Y estalla en carcajadas mientras el altar explota. Incluso coge en un momento dado al cura y le dice: este es mi cuerpo y esta es mi carne, comed, bienaventurados sean los que asistan a mi cena. Y se extrae un trozo de carne suya propia y se lo mete en la boca al cura. Sí, bueno, eso puede ser lo rescatable. Y ya. Más, Luego, sí, no, la subtrama esa del padre de ella con la guerra de Vietnam y todo eso, no, también. la vi y no me gustó nada cuando la vi en los 90. Luego, al terminar la película, después de conseguir quitarse de encima todo el asunto, todo Apígid y todo, ella se despierta en lo que parece ser una obra de construcción que están levantando un edificio y esconde la caja en el cemento. Y luego, a modo de flash forward, la película termina con el edificio que se ha levantado ahí y vemos que en la fachada están los grabados de la caja. Y esto yo tenía 14 años cuando lo vi. Y ríete porque es una tontería, pero después de eso, yo cuando iba por el metro y veía esas esculturas raras que a veces ponen en los metros, que no se sabe qué coño significan, ¿no? Esos dibujos, me los empecé a mirar de otra forma. Te daban miedo, ¿verdad? Ay, Dios. La franquicia, bueno, creo que ha llegado hasta el 2017. Sí, se planeó hacer un remake en 2009. Al final se convirtió no en un remake, sino en una secuela más. Una secuela dirigida por un español, además. Víctor García. Sí, que además Cliff Baker dijo: esta última entrega quiero que todo el mundo sepa que no ha salido de mi cabeza, ni siquiera de mi ano. De lo buena que era, ¿verdad? Yeah. Donde, por cierto, Pinhead ya no es interpretado por el mismo actor, porque se está el hombre haciendo algo mayor ya. No, ya, ese ya está muerto. O casi. Pero ahora vuelve a surgir el rumor del remake. Sí, actualmente hay, bueno, cito textualmente. Actualmente hay planes para llevar a cabo un remake de la película y quizás un reinicio de la franquicia de acuerdo con diversas webs. Sadomasochist.com, Beyond, The Gate, sadomasoquistas de Ultratumba o sadomasoquistas de Más allá de la tumba. No sé si te sonará. Sería el nombre del posible remake de Yeah. Bueno, yo espero que lo hagan porque sinceramente es un material muy bueno y lo que hicieron después de las dos primeras películas, que te digo una cosa, no son dos películas, es la misma película, es como el caso de Halloween, solo que no hay, si te das cuenta en Halloween pasó en el 78 y continuó en el 81, aquí pasó en el 87 y continuó en el 88, está mejor estructurado, es la misma noche realmente, o sea, es el mismo espacio de tiempo. Entonces yo considero que son dos volúmenes, es como Kill Bill, volumen 1, volumen 2. Pues bueno, aquí pasa lo mismo. Bueno, señor David, creo que hemos hecho más de un spoiler. Creo que hemos aportado mucho para aquellos que estén interesados en Hellraiser. Yo recomiendo que solamente vean las dos películas. David defiende la tercera y supongo que habrá visto todas las demás. Sí. Y se habrá dado cuenta de lo malas que son. Pero las he disfrutado ahora sí. Yo tengo un gusto tengo muchas tragaderas. ¿No? Así pues, señor David, hemos llegado al último círculo del infierno, al paraíso. Si quiere despedir el programa, es su momento. Existen 999 puertas al infierno y solo una al paraíso. Tiene que existir una Biblia para poder acceder directamente al infierno. Tiene que existir una Biblia negra que sea contraparte, porque todo tiene dos caras en esta vida. Una Biblia divina y otra con la que se puede acceder al infierno. Una vez encontrada la Biblia negra, solo queda averiguar a través de cuál de las dos se puede conseguir. Cliff Baker. Muchas gracias.
a todos ustedes, espero que esto les haya gustado, les haya aportado algo, y les esperamos en un siguiente programa. Y así tengan en cuenta que cuando apaguen la luz puede que haya algo mirándoles en esa oscuridad. Adiós y gracias. Adiós, adiós. ¿Qué se le ofrece?